Adelante, pueden empezar. Bueno, pues vamos a completar un poco lo que son la parte histórica sobre el tema de generalidades de presupuestos. Dale, que sigue, por favor, compañero. Muy bien, sí, nos quedamos también con esa pendiente. Sí, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a puntualizar un poco más en los que son los antecedentes de la evaluación presupuestal en el área de la salud, ¿no? El control del presupuesto, que no surge solo como una técnica considerable, sino que se evoluciona y que está ligado a los cambios políticos, jurídicos y administrativos. Y esto no es solo a nivel de México, sino esto se va dando pues a nivel de todo el mundo. Diversas líderes e instituciones van transformando la relación entre el Estado, el gasto y el rendimiento de cuentas. Y hacia México, estas influencias se reflejan pues en reformas orientadas a la legalidad, la eficiencia y la transparencia. Dale, sigue, por favor, compañero. Vámonos con así partes puntuales de qué es lo que pasó y quién fue el que empezó a dar estos puntos, ¿no? Nos vamos hacia 1215 con la Carta Magna en Inglaterra. En México aún no pasaba nada. Y la importancia a nivel de los presupuestos es que ahí en donde empiezan a limitar el poder del gobierno para disponer libremente del recurso. Este es el principal antecedente a nivel histórico del gasto donde debe sujetarse a reglas como tal. Posteriormente, hacia 1689, este, en Inglaterra, se consolida el control parlamentario del gasto público y el presupuesto empieza a depender de una autorización legal. Aquí es el primer precedente donde, previo a soltar el dinero, se puede decir, hay un análisis de qué, pues para qué lo van a utilizar, con qué fin, ¿no? Siglo XIX se fortalece y en México aún no pasaba nada. En México aún no hablábamos de presupuestos. El siglo XIX se fortalece el Estado moderno y la administración financiera pública. Aquí es donde ya empieza a haber una influencia en México. En México empieza la organización progresiva de su administración pública tras la independencia. Es una época post-independista y el presupuesto deja de ser una simple caja de ingresos y egresos y se vuelve una institución gubernamental. Hacia 1921 empieza ya el movimiento un poquito ya más cerca de nosotros, en Estados Unidos, con el acta de conteo o el acta de contadores, donde se formaliza el presupuesto moderno como una herramienta técnica. Ya empieza la planeación, el control y lo más importante, la rendición de cuentas. Algo que en un futuro pues a todos nos va a dar como servidores públicos una pauta muy importante para nuestro ejercicio. En la década de los 60 empieza el PPBS. En México, ahí todavía no pasa nada en ese mismo año, en ese mismo contexto, pero ahí es donde empieza el presupuesto y comienza a vincularse con programas, objetivos y prioridades estratégicas. Muy importante en este punto. Aquí ya empiezan a definir prioridades hacia dónde se va a tener que ir el dinero del gasto de gobierno. En los 80 surge la nueva gestión pública, ¿no? Y en México ahí sí ya tiene una influencia. En México adopta gradualmente pues, las reformas administrativas y el presupuesto deja de evaluarse solo por la legalidad y empieza a revisarse por eficiencia, productividad y desempeño. En los 2000 se expande a nivel del mundo el presupuesto basado en un resultado y México incorpora la evaluación y desempeño en su gestión pública. El gasto ya se relaciona con indicadores, metas y resultados que son un poco más verificables. Hacia los 70, ahora sí ya nos vamos adecuando un poco solo en México, está la ley sale la ley de presupuestos, contabilidad y gasto público. Y es muy importante. Este es el primer gran marco mexicano para regular programación, ejercicio, control y evaluación del gasto público. En los años de 1983 a 1984 se hace una reforma al artículo cuarto y a la Ley General de Salud y es muy importante por qué esta reforma, porque nos va a impactar en cómo se maneja el dinero hacia el nivel salud y es el primer gran marco mexicano para la regulación de programas, ejercicio y control y la evaluación del gasto público enfocado hacia
salud. En el 92, la tendencia internacional empieza a que se descentralice el uso del presupuesto hacia funciones públicas y principalmente se hagan por partidas, las famosas partidas. Y en México empieza también la descentralización de los servicios de salud. El cambio de la administración del presupuesto nos hace un poquito más responsables, bueno, nos va dando más responsabilidades financieras para los estados. Hacia el 2003, internacionalmente se avanza en una parte de logística, la cobertura financiada, la población y la población por objetivos. Y en México empieza lo que es el sistema de protección social en salud. El financiamiento se vincula más con la población atendida y las necesidades de cobertura. Hacia el 2006 se consolidan modelos de presupuestos para el desempeño a nivel mundial y en México se consolida más la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto formaliza principalmente los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y evaluación del desempeño. Aquí es donde empieza un poquito más centrarse a nuestra época actual. Sale el modelo de INSABI, donde se modifican los esquemas de financiamiento en salud para la población sin seguridad social y que posteriormente se extingue y se transforma hacia Insbienestar, donde se refuerza la centralización y se reconfigura el control presupuestal federal en salud. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante conocer todos estos contextos? Bueno, principalmente porque tenemos que entender que en nuestra área, en nuestro rubro de salud, o en los hospitales, o en el centro de salud donde estamos trabajando, no solo es un rubro de recurso humano, sino que, como ya lo hemos visto, es una relación compleja que entrega pues, el recurso humano, material y financiero. Y su funcionamiento pues requiere una planeación, una coordinación y un control, que esto se fue dando una evolución a través de los años. El presupuesto nos permite organizar el gasto conforme a objetivos institucionales. Como lo ha dicho el maestro, es un supuesto, algo que vamos a gastar en base a lo que queremos lograr. Si nosotros logramos hacer un control presupuestal, vamos a asegurar que los recursos que nos den se utilicen de forma racional y oportuna y logremos nuestros objetivos. La que sigue, por favor. Esto creo que ya lo habíamos visto. La que sigue, por favor. Bueno, principalmente vamos a puntualizar en que en los hospitales o a nivel salud, el funcionamiento mediante múltiples áreas de nuestra organización va a ser interdependiente. Cada departamento va a requerir un recurso específico, principalmente financiero o humano, para poder operar. Y nuestro presupuesto o el conocer el presupuesto y la distribución del recurso entre atención, diagnósticos, la parte administrativa que es bastante compleja y el mantenimiento y suministro nos va a ayudar a lograr pues los objetivos que vamos a tener que cumplir, ¿no? Y para ello, pues no solo la previsión contable, sino es una herramienta de una coordinación interinstitucional, intra e interinstitucional. ¿De qué sigue, por favor? Nuevamente puntualizamos en que el control presupuestal favorece el uso eficiente de los recursos y nos va a dar o nos va a permitir dar un seguimiento al gasto programado y ejercido y nos va a ayudar a la prevención de desviaciones, ¿no? Sobre costos, sobre ejercicios, que es, pues no es un poco más, muy sabido en gobierno, que no tenemos que caer en esa parte y facilita la toma de decisiones directivas a nuestro nivel, ¿no? Logrando una relación entre el recurso financiero y la calidad del servicio. La que sigue. Y esto lo dejo con mis compañeros. Sí, ok. Bueno, vamos a hablar sobre, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre qué es el control presupuestal, ¿no? Un poquito más ampliado. El presupuesto es un instrumento de planeación Buenas financiera que tardes, nos Alex. permite, perdón.
Buenas tardes, digo. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes. Este, Financiera que nos permita anticipar cuánto dinero vamos a tener y en qué lo vamos a gastar, ¿no? Dentro de un periodo, pues, determinado. Esto cabe señalar que no es solamente un documento que nosotros vamos a hacer, sino también es un plan que debe de estar bien estructurado, que nos va a ayudar a usar los recursos de manera eficiente, ¿no? Además, pues, es fundamental porque apoya la toma de decisiones tanto administrativas como estratégicas. Un ejemplo tan claro como ustedes saben, yo me dedico pues al tema de los trasplantes de órganos y tejidos, en el cual pues obviamente cada año hacemos nos establecemos de metas, ¿no? Recordemos que en el sector público trabajamos por metas, en el cual les debemos de decir cuántos trasplantes tenemos predichos realizar en el año y pues, ¿qué es lo que se va a utilizar, no? ¿Cuánto presupuesto vamos a utilizar? ¿En qué? Pues en los medicamentos, inmunosupresores, lo que se va a utilizar en quirófano, en estudios, etcétera, ¿no? Y esto pues llevará un aproximado, ¿no? De este presupuesto, porque pues al final no se puede improvisar. ¿Qué tal si hacemos un trasplante y nos falta algún medicamento? Pues obviamente ahí se va a perder, aparte que se va a perder el trasplante, pues puede hasta incluso morir la persona, ¿no? A la cual se trasplantó. Ok. Ok. La evaluación del control del presupuestal. Este creo que. Espérame, aquí está. Perdón, aquí está. Elementos del presupuesto. Bueno, un presupuesto tiene cuatro elementos principales. El primero, pues, son los recursos económicos con los que se cuentan o con los que contamos o lo que esperamos recibir. Como ya les mencioné, el ejemplo que les pongo pues, es el trasplante, ¿no? Con cuántos recursos con cuántos recursos tenemos y cuánto vamos a necesitar. Después, pues, están los egresos, que los egresos, pues, son todos los gastos necesarios para operar, o sea, para la operación que vamos a realizar. En este caso, pues, un trasplante, ¿no? El periodo, como ya les mencioné, nosotros lo hacemos de forma anual, pero también puede ser mensual y trimestral. Y obviamente las metas que se deben alcanzar con nuestros recursos. Obviamente nosotros debemos de ser conscientes de que con cuánto recurso contamos o cuánto nos van a proporcionar para nosotros poner una meta que sea alcanzable. En este caso, si nosotros ponemos 10 trasplantes, pues obviamente en el año, obviamente tenemos que cumplir con esos 10 trasplantes y ocupar todo lo que bueno, lo que el gobierno nos proporciona. La función del presupuesto. Bueno, el presupuesto cumple varias funciones importantes. Nos sirve como guía para planear las actividades de la organización o del hospital. También permite establecer prioridades, es decir, decidir en qué se debe gastar primero el dinero, ¿no? Siempre en cada hospital o en cada unidad médica tenemos prioridades. En qué se debe gastar primero el dinero antes que otros asuntos que son menos importantes. También nos va a permitir establecer prioridades, es decir, decidir en qué se gasta primero, facilitar el control financiero y la detención de desviaciones, como ya comentaba el doctor Aleiris, que mediante este documento del presupuesto, pues aquí rindes cuentas, ¿no? Rindes cuentas en qué se está gastando el dinero y en qué no se está aprovechando. Y obviamente con ello, pues se llevan a cabo por lo que son las auditorías. Y finalmente, pues ayuda a evaluar el desempeño institucional. ¿Cómo están funcionando? Si yo me puse la propuesta de cumplir 10 trasplantes y no lo estoy cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se gastó? ¿No? Y eso, pues básicamente, pues es lo que ayuda a tener una buena estructura de un presupuesto. La importancia, pues, permite un uso, el presupuesto es muy importante porque permite un uso racional de los recursos, evita improvisaciones y sí que se tomen decisiones inadecuadas, eh, reduce el riesgo económicos y financieros y pues facilita la toma de decisiones basadas en datos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si te das cuenta que no te están dando tanto presupuesto para realizar tus actividades, pues obviamente vas a tomar la decisión de solamente hacer 5 trasplantes en lugar de 10. La importancia en la gestión organizacional, pues en la gestión organizacional, el presupuesto mejora la coordinación entre áreas, ¿no? Permite establecer metas claras y medibles, facilita el seguimiento de las actividades y ayuda también a incrementar la eficiencia y la productividad, ¿no? He aquí la importancia de tener una buena estructura en ese presupuesto y también saber realizarlo, porque muchas personas
pues llegan al puesto y no saben cómo hacer un buen presupuesto o de plano no saben lo que es la contabilidad, ¿no? Que eso es muy importante, tener como, pues al menos de qué se está hablando, ¿no? La idea de qué se está hablando. Si no, pues obviamente van a salir pues ahí cosas pues que no sean productivas para la organización o para este caso la unidad clínica. Importancia de la transparencia, pues otra vez retomando creo que es lo más importante también en tener una buena estructura de un presupuesto, porque promueve la rendición de cuentas en caso de las auditorías, permite justificar el uso de recursos, en qué me gasté, a lo mejor no cumplí mis 10 trasplantes, pero hice 5 bien hechos y porque pues obviamente el dinero se utilizó para otro tipo de instancia que necesitaba el hospital. Por ejemplo, el quirófano a lo mejor se le descompuso la toma de oxígeno y pues se necesitaba para llevar a cabo estos trasplantes, ¿no? Así que se tuvo que mandar ese recurso pues para allá. Como ya lo vimos, facilitar auditorías y supervisión. Y bueno, ahí es fundamental en instituciones, sobre todo públicas, tener una buena estructura de eso. Con las privadas, aunque sí es muy importante, pues con ellas al final el que le rinde cuentas pues es el propio patrón, ¿no? En algunos casos, ¿no? Que es el propio director. Pero en las instituciones públicas, como ahorita la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, entre todas las demás que son sector público, pues obviamente es muy importante que esto lo tengan pues al pie del cañón, ¿no? Porque siempre tarde o temprano llega una auditoría y pues te cuestionan de dónde está este dinero, ¿no? ¿Dónde lo ocupaste? ¿Por qué lo ocupaste? Y obviamente se debe de aclarar pues ese asunto, ¿no? Importancia en el sector salud, pues asegura la disponibilidad de medicamentos y insumos, por ejemplo, en este caso cuando sabemos que un medicamento se termina, pues obviamente vas a gestionar más, ¿no? Y si tienes un presupuesto para medicamentos, presupuesto para para el pago del personal y el otro presupuesto, pues para las cosas que se susciten en el entorno del hospital. Permite planificar programas de atención médica y trasplantes en este caso, como lo que les estaba comentando, optimiza el uso de recursos humanos y hospitalarios y pues obviamente impacta directamente la calidad de atención y pues sobrevivencia de estos pacientes. Bueno, y a continuación les voy a pasar un video sobre la definición, importancia y los tipos de presupuesto para ya quedar un poquito más mejor explicado los tipos de presupuesto que existen, la importancia de ellos y también un poquito de la definición. Y bienvenidos al curso de Invertir, impartido licenciatura en Finanzas y Fuerzas Armadas ESPE, para el tema de definición de presupuestos, importancia y sus tipos. ¿Qué es un presupuesto? Es un documento que prevé los gastos y ganancias de un determinado organismo, empresa o entidad, sea el mismo privado o estatal, en un lapso de tiempo determinado. Los presupuestos oficiales deben cumplir con 4 requisitos. Por un lado, la elaboración, luego debe ser aprobado por el organismo correspondiente, se ejecuta y por último debe existir un control. Importancia de los presupuestos. La elaboración de presupuestos es importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa. Entre ellos podría incluirse incrementar la participación de mercado, ingresar a nuevas plazas, regiones, etc. La clave es la elaboración de los presupuestos. Realizar un presupuesto es importante para la toma de decisiones, sea para la puesta en marcha de un negocio o empresa o para el inicio de un proyecto, debido a que permite identificar, determinar y gestionar los recursos que se emplearán para el cumplimiento de metas planeadas de forma que sean óptimas y eficientes. Tipos de presupuestos. Los presupuestos pueden ser clasificadas de diferentes maneras según diversos criterios. Primero, en función de la entidad. Públicos. Son elaborados por los diferentes estados y las administraciones públicas para controlar los gastos y los ingresos que realizarán las distintas dependencias. Privados. Los elaboran las empresas particulares, quienes primero estiman sus ingresos y después establecen cómo gastar. Segundo, en función de su contenido.
Principales. Son una especie de resumen en donde se establecen los puntos estructurales que componen los elementos de la empresa. Auxiliares. Se muestran las operaciones estimadas de cada uno de los departamentos de la empresa, es decir, forman parte del presupuesto principal. Tercero, en función de su forma. Flexibles. Son aquellos que anticipan alternativas, por lo tanto poseen determinada elasticidad ante posibles cambios. Fijos. Son los presupuestos que permanecen iguales durante todo el periodo presupuestal, es decir, no se prevén variaciones ante posibles cambios. Cuarto, en función de su duración. A corto plazo, se aplica si el ciclo de operación abarca un año o menos. A largo plazo, se aplica si el ciclo de operación abarca más de un año. Quinto, en función de la técnica de elaboración. Estimados. Son aquellos presupuestos que se elaboran en base a experiencia del pasado, es decir, de forma empírica, por lo que existe una probabilidad más o menos razonable de que suceda lo que se ha estimado. Estándar. Estos presupuestos se elaboran sobre bases científicas y mediante estudios estadísticos, por lo que el porcentaje de error se reduce significativamente y representan los resultados que se deben obtener. Y por último, en función del objetivo estimado, se encuentran tres tipos de presupuestos. De posición financiera, en la cual la empresa muestra en el futuro en caso de que se alcance el objetivo estimado. De resultados, mostrará los resultados a obtener en caso de que se cumplan las condiciones previstas inicialmente. Y de costes, reflejan las erogaciones que se van a efectuar para un periodo futuro. Se toma como base los pronósticos de venta. A la evaluación. Estimados. Bueno, el presupuesto, como se pueden dar cuenta en el video, pues no es solamente una herramienta financiera, ¿no? Sino una herramienta estratégica que permite planear, controlar y mejorar la función de las instituciones. Y bueno, y en esto, en el sector salud, deriva su importancia que es aún mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no solamente impacta en lo que es el hospital o la unidad médica, sino que impacta directamente, pues, lo que es la vida de las personas. Y bueno, ahorita los dejo a continuación con mi compañero. Gracias. Bien, pues ya más o menos en el video se mostraban algunos tipos de las clasificaciones y pues es que este no es un proceso meramente administrativo, sino que pues llega a ser una herramienta que nos va a permitir estructurar de manera lógica los recursos financieros, como ya lo mencionaba el doctor Alexis. Clasificar los presupuestos pues nos va a permitir organizar los recursos financieros, lo cual va a facilitar su manejo y distribución dentro de la institución. Asimismo, pues nos va a facilitar la elaboración y el control, ya que al tenerlos segmentados, pues se pueden diseñar con mayor precisión y así podemos darles seguimiento de una manera más efectiva. Otro aspecto relevante es que mejora el análisis financiero, porque permite identificar con mayor claridad cómo se están utilizando los recursos y así detectar posibles desviaciones. También pues nos va a ayudar en la toma de decisiones, ya que proporciona información ordenada y confiable para definir prioridades. La siguiente, por favor. Y pues ya veíamos una de las clasificaciones que pues es según el tiempo. Esto pues nos va a permitir planificar los recursos de una forma inmediata o una forma futura. La planificación inmediata está orientada a cubrir las necesidades actuales de la operación, asegurando la continuidad de los servicios.
Por su parte, la planificación futura pues, nos va a permitir participar en requerimientos, lo cual es esencial para evitar improvisaciones y garantizar la estabilidad en la operación. La siguiente, por favor. Eh, un ejemplo claro en el sector salud pues sería la asignación de recursos para el abasto actual de insumos. Al mismo tiempo, pues se prevén necesidades futuras relacionadas con campañas, incremento en la demanda o mantenimiento de los servicios. Esto, pues como mencionábamos, garantiza la sostenibilidad financiera, ya que nos va a permitir equilibrar el uso de recursos en el presente sin comprometer la capacidad operativa en un futuro. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación según la flexibilidad, esta hace referencia a la capacidad del presupuesto para adaptarse a los cambios. Una de sus principales utilidades es que permite responder a emergencias sanitarias. Esto es particularmente relevante en el sector salud, ya que pues hay veces que las condiciones pueden cambiar de manera imprevista. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ante la aparición de un brote epidemiológico, pues es necesario redirigir recursos de manera inmediata hacia insumos, medicamentos o el personal. Ya lo veíamos con lo que fue el COVID-19. Un presupuesto con capacidad de adaptación, pues nos va a permitir realizar estos ajustes sin afectar gravemente la operación general. La siguiente, por favor. También tenemos la clasificación de acuerdo al área o función. En esta, pues los presupuestos se organizan de acuerdo con el área o la función dentro de la institución. Esto nos va a permitir organizar los recursos por áreas y mejorar la eficiencia del gasto. Esto pues nos va a implicar asignar recursos específicos a cada área, lo que va a facilitar su administración y su control. La siguiente, por favor. En una unidad de salud, por ejemplo, los recursos pueden distribuirse entre varias áreas como son consulta externa, vacunación, farmacia o actividades de promoción. Y esta organización nos va a permitir identificar con mayor claridad cómo se están utilizando los recursos en cada área y que nos va a contribuir a optimizar su uso. Además, pues nos va a favorecer en la rendición de cuentas y así evaluar el desempeño de cada función dentro de la institución. Siguiente. Y según el sector económico, esta clasificación pues, se refiere al sector al que pertenece el presupuesto. Su aplicación en salud es de gran relevancia. En este contexto, los presupuestos están orientados a garantizar el acceso a los servicios de salud, priorizando las necesidades de la población. Y pues esto nos va a implicar una administración responsable de los recursos, ya que su uso debe alinearse con los objetivos sociales y no únicamente con los objetivos financieros. Por lo tanto, pues esta clasificación permite entender el enfoque y la finalidad del presupuesto dentro del sector en el que pues, lo vamos a aplicar. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente también, por favor. ¿Y a cómo se clasifican según el contenido? Aquí, pues, los presupuestos se analizan de acuerdo con el contenido que incluyen. Esta categoría permite identificar qué tipo de información se está considerando dentro del presupuesto. El contenido puede estar enfocado en distintos elementos financieros, lo cual va a permitir tener una visión más clara sobre la estructura del presupuesto y así pues facilitarnos el control, la organización y la planeación de los recursos. Y también nos va a ayudar a definir con mayor precisión qué aspectos están siendo considerados. La siguiente, por favor. Por ejemplo, pues se puede observar cómo un presupuesto puede organizarse considerando el tiempo, la flexibilidad, el área y el sector y el contenido. Esto demuestra que las clasificaciones no son excluyentes, sino son complementarias y que su integración permite, pues ya sea una gestión más eficiente de los recursos. La siguiente, por favor. Y pues tenemos algunos ejemplos, lo que es el analítico, pues es un desglose de los gastos, el sintético, pues en resumen, ejecutivo,
Por programas ya veíamos lo que era vacunación y la base cero, que es la justificación total. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante una buena clasificación? Es importante destacar que la importancia de esta clasificación permite mejorar el control de los recursos y ya lo mencionábamos en todas estas clasificaciones, optimizar su uso y facilitar la toma de decisiones. Además, pues nos va a ayudar en en la transparencia y a una mejor rendición de cuentas. Y pues esto va a tener un impacto directo en la eficiencia de los servicios y en la calidad de la atención en la que se brinda a la población. Y pues clasificar adecuadamente los presupuestos no es una herramienta técnica, sino un elemento estratégico para la gestión efectiva de los recursos en salud. La siguiente, por favor. Y los dejamos con la compañera Liliana. Gracias, compañero. Pues vamos a hablar acerca de los tipos de usuarios que generan el presupuesto en el tema de salud. La que sigue, por favor. Tenemos qué tipos de usuarios. No, la que sigue. Eso, gracias. Ya lo habíamos visto que tenemos en primera instancia los inversionistas, que son quienes aportan un porcentaje de eh, total de la compañía. En este caso, pues nos vamos a referir al área de salud. Estos recursos pueden proveer tanto de organizaciones privadas como públicas. La que sigue, por favor. En este esquema tenemos que también algunos tipos de usuarios están todos aquellos trabajadores que generan las ganancias a la empresa. Y estos trabajadores pues son trabajadores asalariados, jubilados y familias de trabajadores. Y también en otra forma podría ser personas que están en el autoempleo, trabajadores en el sector informal o los desempleados también. Y por el otro lado también tenemos a la población con capacidades de pago. Por estos tres grupos de población es que en la actualidad hay dos sectores que integran el sistema de salud en el sector público y en el sector privado. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos en esto del financiamiento del ISSSTE? Esta lámina yo la tenía de la parte de nuestras clases de economía, en donde nos hablaron un poco del financiamiento de ISSSTE, de dónde viene dividido. Y pues tenemos que el financiamiento proviene de un presupuesto federal y se destina a infraestructura, equipamiento y operación. Y a la adquisición de equipos se destinan fondos para comprar los equipos médicos, instrumentos quirúrgicos, aire acondicionado, pantallas de emergencia, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con la operatividad institucional. Y la operación, pues, por ende, de compra de materiales. El presupuesto se encuentra dividido. Para el 2025 era de 5.5615 millones de pesos. Y esto estaba dividido en fondos de pensiones, en infraestructura y programas de mejora, así como la atención de la derechohabiencia, obras y pues generar soluciones. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿quiénes son los tipos de usuarios? Pues es el público, ¿no? Es esta población a la que las instituciones de salud dirigen la atención, el presupuesto y en el que va repartido. En este caso, pues como lo dice aquí, dice son quienes consumen los productos o servicios y brindan el mayor porcentaje de ingresos necesarios para realizar el presupuesto. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son los esquemas de financiación. Adicionalmente, eh, ¿a quién podríamos agregar como usuarios? Independientemente de los que ya se citaron, porque sí, usuarios en general, la sociedad, etcétera, pero ¿a quién podríamos sugerir o señalar que faltaría ahí? Pues es que habla de la población, se me fue.
con recursos para poder la paga, ¿no? El sector privado. Mm, Ahorita no Este, sería a las personas inscritas al IMSS Bienestar. ajá, pero entra dentro de la población en general. Bueno, abreviando, sería a gobiernos extranjeros que también están interesados en saber cómo se distribuye el gasto público en el país, para saber qué áreas, aparte de gobiernos y empresas extranjeras, para saber cuáles serían las áreas eh, susceptibles de poder realizar inversiones en el país. Es decir, donde más se gasta, bueno, pues vamos a invertirle. Puede ser en salud, puede ser en educación. Los gobiernos tienen tres pilares: salud, educación y seguridad. Y entonces los gobiernos y empresas extranjeras, a fin de poder realizar inversiones en el país, pues también les interesa conocer los presupuestos y la evolución de los presupuestos. ¿Ok? ¿Algún comentario? ok, suena interesante cómo podría ser esta parte de... Ojalá nos pudiera dar una clase de esto de la inversión extranjera, ¿no? Sí, claro. Regresando, porque el sábado no vamos a tener sesión, sino hasta el día 9. Yo me imagino que por el 1 de mayo, pero pues, así está el calendario escolar en el GISAP. Sí, Entonces no nos tenemos mandaron un clases. mensaje que no había clases el sábado, perdón. Así es. Entonces, regresando, tenemos dos temas por abordar. Uno es cómo se elabora el presupuesto desde un inicio, desde un hospital, hasta llegar a lo que es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, ese es un tema. Y el otro, pues ya nada más me recuerdan para ver lo de la inversión extranjera y también lo abordamos. ¿Ok? Ok, Bueno, maestro, gracias. continuamos. Ok, bueno, pues tenemos que estos esquemas de financiamiento a nivel salud, tenemos que es el unipartita, que es las instituciones que atienden a la población abierta, los cuales obtienen la mayor parte de sus ingresos de las aportaciones únicas que da el Estado a través del presupuesto federal. Ajá. Y tenemos el bipartita que corresponde al régimen de seguridad social, los trabajadores del servicio del Estado, perdón, cuyos ingresos proceden de las cuotas que aportan para cubrir prestaciones de servicios médicos. Y tenemos el tripartita que corresponde al régimen de seguridad social. En esta modalidad, los ingresos proceden de tres fuentes: los patrones, los trabajadores y el Estado. La que siga, por favor. Y bueno, tenemos esta parte de los usuarios indirectos, que son las organizaciones empresariales y son todas aquellas asociaciones que trabajan conjuntamente con el Estado para promover el desarrollo empresarial. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de este esquema tenemos cómo está estructurado actualmente de acuerdo a las modificaciones que se hicieron, la inclusión del IMSS Bienestar al Sistema Nacional de Salud. Y tenemos que el sector público está conformado por aquellas personas que tienen seguridad social y las que no tienen seguridad social. Su fuente de financiamiento son la contribución del empleador, la contribución del empleado, lo que esto nos lleva a las instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex, ISFAM, Sedena y Marina. El gobierno federal, esta es la parte de la sin seguridad social, es la aportación que teníamos anteriormente, que era INSABI, y pues los gobiernos estatales, que es la Secretaría de Salud, la Secretaría Estatal de Salud e IMSS Bienestar. De este lado, pues tenemos, por ejemplo, que dentro de la seguridad social,
Contamos con proveedores que son enviados a hospitales y clínicas, médicos en áreas institucionales. Y los beneficiados son los trabajadores del sector formal, pensionados y sus familias. Dentro de las personas que están sin seguridad social, pues tenemos hospitales críticos y hospitales, clínicas y médicos de esta institución que pues forman parte del primer y segundo nivel, ¿vale? Hay que ver que ahorita el gobierno federal está apostando mucho por la prevención, no tanto por la hospitalización, porque pues para ellos es bien fácil decir, hay que prever, ¿no? Y bueno, estos estatales, los gobiernos estatales manejan hospitales, clínicas, ¿no? Igual en el primer y segundo nivel tercer nivel de atención. Y pues tenemos que al nivel privado, pues solamente hay dos personas que se apoyan de este sector, que es el individuo y el emprendedor, ¿no? En este caso, las aseguradoras privadas y los proveedores privados. Y bueno, dentro de esto privado son la población con capacidad de pago, lo que ahorita le comentaba, profesor. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un segundo esquema que ya está actualizado por el Coneval. Anteriormente así estaban tipificados la Secretaría de Salud, ¿no? En el que había, no estaba tanto lo del INS Bienestar o INSABI, ¿no? No estaba ahí todavía manejado, ¿no? Pero pues ahorita ya se agregó a INS Bienestar. Y bueno, ese es como un esquema que quería que vieran. La que sigue, por favor. Y pues, ¿por qué entidades reguladoras están? Pues están por los bancos, la tesorería, que administra los fondos públicos y privados, todas estas instituciones de salud. Y pues, obviamente, esto lo rige también el órgano interno de control de cada institución. La que sigue, por favor. Y bueno, parte para trabajar estos análisis financieros, pues es gente totalmente capacitada para realizar presupuestos. Ya lo abordábamos y decíamos que anteriormente el presupuesto se liberaba en marzo, se trabajaba durante noviembre con la Cámara de Diputados, la avalaban los senadores, para que nosotros ya tuviéramos el presupuesto liberado en marzo. Y era cuando había más presupuesto, medicamentos, material en todas las áreas hospitalarias. Esto, pues, de 22 años que yo llevo trabajando en el ISSSTE, pues lo veíamos así. En estos últimos 3 años ha habido muchísimas modificaciones, porque desafortunadamente en el tema de material, pues no hay, ¿no? Entonces, el tema de medicamentos, ya lo vimos estos últimos días en las noticias. La presidenta asegura que sí hay medicamentos y cuando llega la realidad, pues la verdad es que no están los medicamentos en tiempo y forma, ¿no? Y por eso es que creo que parte de nuestra clase de presupuestos nos lleva a hacer esta análisis financiero, ¿no? Que son las personas que realizan la evaluación de los ingresos y gastos para la elaboración de distintas clases de presupuesto. Y pues como la que sigue, por favor. Como conclusión de equipo, tenemos que la importancia del presupuesto radica en la posibilidad de presentar con anticipación los principales indicadores administrativos y financieros, Perdón, de acuerdo a la producción. Liliana, les voy a compartir un video que explica, les voy a compartir un video en el chat del grupo para que lo vean, lo analicen. Es parte de la problemática que existe con el abasto de medicamentos, aunque son muchas otras variables que las seguimos platicando. O sea, Pero ya bien, maestro. yo les voy a mandar un video para que ustedes lo vean. Y ese trabajo lo organizó la actual secretaria de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y todavía no era secretaria
de esa institución, pero se los comparto y luego ya lo platicamos. O sea, sí ha habido problemas, pero los problemas no son propios o creados por el gobierno. Hay un grupo de políticos que se convirtieron en empresarios y que aprovechando la situación eh, han generado este desabasto, porque la ley no permitía que el gobierno comprara directamente a gobiernos extranjeros. Todo tenía que ser a través de la iniciativa privada. Pero bueno, se los comparto y luego ya lo platicaremos. Ok, ajá. Y bueno, ya pues está dentro de la rentabilidad, apalancamiento y los niveles de demanda nada más. No sé si tengan alguna duda. Yo creo que ese video maestro más bien sí nos ayudaría mucho a reforzar como esta parte, ¿no? Porque precisamente cuando hacemos nuestro diagnóstico de salud de todo lo que nos hace falta a la institución, pues tenemos que sacar estos números, ¿no? Para que sean conscientes con el entorno en el que estamos trabajando. Sí, aunque no es la única situación con la cual hay o se considera el desabasto, aparentemente desabasto, eh, yo les he comentado que ustedes pueden ir, por ejemplo, al Volvo de Xochiaca o ahí atrás de la raza incluso, y ahí van a encontrar lotes completos de medicamentos inventariados por el IMSS o con por lo menos con el nombre o el logo del IMSS y del ISSSTE, y que se consiguen pues, mucho más baratos. Es decir, la gran corrupción que existe en el interior de las instituciones también repercute de manera importante. Pero bueno, lo iremos comentando. La que siga, por favor, y ya, bueno, es parte de nuestra bibliografía que utilizamos. Y pues muchas gracias. ¿Qué pasó? Ya no veo. Hola. Ya terminamos. Ah, es que dijo Ah, pues que si le pasabas a la otra lámina. Entendí sí, eso. pues puso la bibliografía. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Bueno, pues le solicito entonces al equipo con el que estábamos que le dé seguimiento a la presentación. Sí, Doc, es la presentación del caso clínico y ya casi para terminar, déjenme en un momento lo comparto. ¿Pero ese de qué unidad es? Es de lo que estábamos hablando de la metodología para la elaboración de presupuesto. Ah, No ok, me de la qued- unidad uno, ¿no? Ajá, Perdón. nos quedamos, bueno, terminamos con lo que es el clasificador, este, De la unidad dos. por objeto del gasto. Ajá. Y íbamos a presentar un caso práctico y ahorita lo proyecto. Ahí está. Bueno, ahorita regresamos con esto de les voy a compartir el caso práctico. ¿Sí lo escuchan? Perdón, No, ¿no lo escuchan? No A sé. ver, ahí.
No, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, déjame. Si lo puedo compartir desde acá. Ahí, ¿no? No. No se oye, Vic. Bueno. Bueno, entonces, nos vamos con la presentación. De todas maneras, les comparto la misma y es un caso práctico, pero bueno, aquí lo voy a tratar de, de explicar. Déjenme ver si no. Sí. Este es un caso práctico sobre la planeación y gestión del presupuesto en un hospital general regional. Y es un presupuesto para el año 2027. Y este caso prácticamente nos va a permitir entender cómo se van a estar organizando los recursos económicos en un hospital para garantizar una atención eficiente y de calidad. Dentro del contexto del hospital, el hospital analizado va a contar con 120 camas, una capacidad de 120 camas, de los cuales pues va a estar va a estar dividido en los diferentes servicios como urgencia, cirugía, hospitalización, consulta externa. Vamos a tener 280 trabajadores, dentro de los cuales pues van a ser personal médico, personal de enfermería, administrativos y una atención aproximada de 18,500 pacientes al año. Estos datos son importantes porque nos van a ayudar a dimensionar la demanda de los servicios y obviamente de los recursos necesarios. El paso 1, que es la proyección de ingresos, pues en primer lugar se estiman los ingresos del hospital, ¿no? Y prácticamente son 25 millones de pesos por cuotas de recuperación, 85 millones provenientes de subsidios federales y estatales, 5 millones por otros ingresos, dando un total aproximado de 115 millones de pesos. Y además, pues prácticamente se considera un incremento o un crecimiento anual, por ejemplo, del 8%. Y esto, en este primer paso, nos muestra que el hospital pues depende principalmente del financiamiento público. El paso 2 es el presupuesto de gastos por capítulo, ¿no? Después, obviamente, se distribuyen los recursos en los diferentes rubros. Por ejemplo, el 59%, que corresponde a casi 68 millones, es que va a estar involucrado en el capítulo 1000, ¿no? Que se refiere a lo que son los servicios personales, ¿no? Como lo habíamos comentado en la clase anterior, el profesor que nos iba dando el ejemplo de cada uno de los capítulos de lo que es el clasificador. Y el 24% corresponde a lo que es materiales y suministros, que viene en el capítulo 2000, el 11% en servicios generales y el 6% en equipamiento. Esto nos indica que el mayor gasto es en recursos humanos, ¿no? Lo cual pues obviamente es lógico en el sector salud. El paso número 3 es la distribución por área funcional. Y al haber esta distribución por áreas, bueno, pues también se divide en áreas funcionales, ¿no? Por ejemplo, en hospitalización, haciendo un análisis, pues obviamente es la que recibe la mayor parte con 35 millones y seguida de cirugías y del servicio de cirugía y del servicio de urgencias, mientras que consulta externa y administración pues reciben menos recursos, ¿no? Entonces, esto prácticamente va a reflejar la carga de trabajo de cada área dentro del mismo hospital. El paso 4, que son los mecanismos de control y seguimiento, bueno, pues finalmente se establecen mecanismos de control como reportes mensuales, ¿no? Evaluaciones trimestrales, indicadores de eficiencia y un comité de seguimiento mensual, ¿no? Esto va a permitirnos
prácticamente asegurar que el presupuesto se utilice de manera adecuada y de manera eficiente. Y ya como conclusión, bueno, pues este caso práctico demuestra la importancia de planificar bien los ingresos, de distribuir adecuadamente los gastos y también pues de supervisar constantemente el uso de los recursos, ¿no? Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de atención y pues obviamente la eficacia dentro del hospital. Es prácticamente lo que estaba, lo que viene implícito dentro de este caso práctico en esta presentación. Desafortunadamente, pues no se escucha, pero eso es lo que traté de ejemplificar con lo que son los diferentes pasos, ¿no? De lo que es la planeación y gestión del presupuesto en un hospital general, planeado, por ejemplo, para el año 2027, ¿no? Y que este caso pues nos va a permitir entender cómo se están organizando estos recursos económicos en un hospital, pues obviamente para garantizar la atención eficiente y de calidad para todo lo que es las personas. Y ya como conclusiones, bueno, pues vemos que el presupuesto es una herramienta estratégica fundamental que va a requerir coordinación multidisciplinaria, una metodología estructurada que va a asegurar una buena eficiencia. El clasificador por objeto del gasto pues nos va a permitir esta armonización y la evaluación continua pues nos va a ayudar para mejorar resultados institucionales. Y estas son las referencias que utilizó el equipo. Y no sé si tengan alguna pregunta o duda, Doc. Miren, les compartí un video. Me gustaría ver la posibilidad de que alguno de ustedes lo comparta ahorita en la pantalla para que lo podamos ver. Sí, si quieren lo comparto, permíteme un tantito. Gracias. Solamente me mencionan si se escucha y si se ve, por favor. La última intervención de oficio que se declaró la nulidad del procedimiento de medicamentos, nada más. Sí. Pues con relación a la última intervención de oficio que se declaró la nulidad del procedimiento de medicamentos, nada más comentarles que estamos trabajando en todas las investigaciones. Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado, tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación. Con relación a toda la revisión que se hizo de la documentación, se encontraron algunas irregularidades más o menos en la compra de poco más de 650 claves y la siguiente es pues, la Secretaría de Salud se ha estado trabajando con nosotros, con ellos y también con COFEPRIS para tener información cada vez más a la mano, procedimientos más claros y más sencillos para evitar que se cometa cualquier tipo de abuso durante el procedimiento y a cualquier tipo de otro tipo de irregularidad o de inconveniente durante el proceso. Entonces, aquí ya la Secretaría de Salud trae orientados los procesos, ya se está iniciando, como dijo el subsecretario Clark, él inició este lunes ya a reponer los procedimientos y nosotros le estamos dando un acompañamiento para evitar cualquier sorpresa en el transcurso del camino. Entonces, seguimos ahí con las investigaciones. ¿Es cuánto? No, ahorita les decíamos, tenemos en investigación 16 empresas, una ya está inhabilitada y la otra está en investigación. No hay un monto, al menos en algunos casos, en esta licitación, porque acuérdense que quedó suspendida, entonces no causaron daño. Hay una presuntiva de un sobrecosto
que en algún momento se identificó el subsecretario Clara en 175 claves, que vimos que fueron un poquito más, pero nunca se materializó, porque se declaró la nulidad y se están reponiendo ahorita los actos. A ver. La empresa inhabilitada es Biomedics. Eso lo determina la Fiscalía General de la República. Nosotros hacemos el expediente y lo tramitamos ante la Fiscalía General de la República. Ahí nada más uno a la vez, por favor. Están siendo investigados y cuántos directivos de empresas también están siendo investigados. Estamos investigando a toda la gente que participó en el proceso. No podemos hablar de ello porque es un proceso deliberativo, pero sí tenemos identificadas todas las personas que participaron, las que firmaron y exactamente en qué claves y en qué procedimientos y con qué empresas estuvieron participando. Canceladas, compras que no se van a poder realizar. ¿Perdón? Hay compras canceladas que no se van a poder realizar por este acto. No, ninguna. Ya está, todo está ahorita, como lo dijo el subsecretario, él el día de ayer empezó a reabrir todos los procedimientos. ¿Se puede conocer el nombre de las otras 16? Es que están en proceso deliberativo, ahorita no las podemos comentar. Pues Bueno, mire, como pueden ver, ese es uno de los varios hechos que se van presentando y que ha sido necesario ir atendiendo este tipo de elementos o de casos de corrupción. Hay otro video, ahorita no lo localicé, pero también se los voy a compartir, en donde explica que incluso un director de hospital, había ocultado los medicamentos para, para el cáncer y decía que no había. Entonces, cuando le dijeron, ok, entonces te mando los medicamentos, tú dices que no hay, te los mando, y se negaba a recibirlos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mandó a una persona para que lo sacaran de ahí del hospital, pero se dieron cuenta de toda la estrategia que traía este médico en contubernio con algunos políticos y empresarios, principalmente con uno. Pero bueno, la intención ahí, el problema era que querían sacar los medicamentos, él se negaba a recibir los que se estaban comprando, y dijo, no, pues es que tú dijiste que no los tenías. No, pues sí, no los tengo, pero bueno, entonces recíbelos. Ahí se explica todo en el video, es un video un poco más largo, pero se los voy a compartir. Hay varios elementos que se generan con esto de la corrupción y yo les puedo comentar por experiencia propia. Eh, Llegaban los trailers completos con los lotes de medicamentos, pasaban la factura, se revisaba en el almacén que efectivamente fueran los medicamentos que estaban esperando recibir y finalmente el tráiler salía con todos los medicamentos completos. Y se sellaban las facturas y se pagaban las facturas como si se recibieran. Pero además, se hacían recetas o se suministraba aparentemente el medicamento y quedaba sentado en el expediente. Mucha gente que pues no tenía nada que ver con ese medicamento, pero también lo incluían en el expediente. O sea, aparentemente se repartía. Esos son algunos de las prácticas que se realizan. Hay médicos que en fin de semana piden medicamento que es muy caro y cuando se hace una auditoría para ver, oye, ¿por qué tantos entre semana no se demanda este tipo de medicamento, tanto como el fin de semana? Cuando se hace la investigación, pues se inhabilita
a la persona y además se le consigna penalmente, porque independientemente del acto de corrupción es robo, un robo a la nación. Entonces una situación no es sencilla. Son infinidad de casos que les puedo ir describiendo y que aparentemente dicen, bueno, oye, es que no hay medicamentos. Pues sí, nada más que hay que ver el origen de por qué están faltando los medicamentos. No es nada más acusar por acusar. No defiendo un gobierno, que quede claro. Hablo de la situación que se presenta de manera constante, cotidiana. Pero bueno, en su momento les voy a presentar también ese, esa, ese video. Se los voy a enviar. Por otro lado, vamos a abordar de una vez cómo se elabora un presupuesto. El origen. El origen de todo esto tiene que ver con los ingresos. En primera, el gobierno debe contar con una cantidad determinada de ingresos. Eso se llama ley de ingresos. La ley de ingresos se compone principalmente de 5 elementos fundamentales. Unas son impuestos, otras son productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y productos. Bajo esos 5 elementos, el gobierno capta ingresos. Una vez que ya está definido lo que son los ingresos, se procede a hacer un proyecto de presupuesto. ¿Cómo nace? Cada unidad, cada entidad tiene por práctica elaborar comités. Hay un comité de adquisiciones. El comité de adquisiciones está compuesto por el director general del hospital, la directora, subdirectora de enfermería, el jefe de recursos financieros, el jefe de recursos materiales o de compras, un representante del órgano interno de control. Y para el caso de compra de medicamentos, material de curación y pago de servicios. Para el caso de recursos humanos, son las mismas personas, solo que sin el personal de enfermería, porque tiene que ver directamente con eh, la contratación del personal que va a ser, valga la redundancia, contratado para la unidad correspondiente. Entonces, bueno, se conforma ese comité. En ese comité dan a conocer el presupuesto que se tiene asignado para el año. El director general lleva una propuesta junto con el personal de enfermería y con el director médico o subdirector médico, es que depende de la estructura de la unidad hospitalaria. Entonces, llegan con la propuesta y se la presentan al área de recursos materiales. Recursos materiales hace un análisis. eh, y, bueno, que les voy a decir, esto se va programando desde antes. Cuando se conforma ya el comité, es porque ya todos llevan los elementos necesarios para poder dictaminar sobre la autorización de la compra de todo tipo de compras que tienen que ver con medicamentos, material de curación, etcétera. Previamente, ya el director médico, o subdirector médico, el personal de enfermería, dio a conocer cuáles serían la propuesta de lo que se va a adquirir en ese momento. Así que cuando llegan al comité, eh, solo se discuten algunas cuestiones un poco más sencillas, por llamarlo de alguna forma, porque pues ya dicen, ¿saben qué? Nos autorizaron no los 1,000 pesos que dijeron, nos autorizaron 1,200. ¿Qué más quieren comprar con esos 200 pesos que tenemos adicionales? Y ahí se toma la decisión, qué es lo que más requieren.
Entonces, una vez que ya se tiene definido por parte de los comités de adquisiciones lo que se va a comprar, se envía al área de recursos financieros. El área de recursos financieros tiene que hacer llenar o requisitar una serie de formatos que envía la Secretaría de Hacienda. Ya cuando se tiene esto, voy a poner dos ejemplos. Uno es la Secretaría de Salud Federal, otro sería el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que ya se tiene por parte del Hospital General o el Hospital Juárez de México, por decir, el Hospital Juárez de México manda su propuesta o su proyecto de presupuesto a la Secretaría de Salud Federal. La Secretaría de Salud Federal va a integrar la propuesta o el proyecto que le está enviando tanto el Hospital Juárez de México como el Hospital Juárez del Centro, el Hospital General de México, el Hospital Gea González, los hospitales generales de alta especialidad, los hospitales generales, los hospitales generales de alta especialidad o los hospitales generales de toda la República. Entonces, la Secretaría de Salud Federal va a concentrar la propuesta o el proyecto de presupuesto que le están enviando a las instituciones. De acuerdo con ese esquema que les están haciendo llegar, la Secretaría va a definir si estas propuestas no se exceden del presupuesto que tienen proyectado. Ojo, en todo caso es una proyección, ¿sí? Ahí todavía no se conoce cuál es el ingreso que va a recibir el gobierno federal. Lo mismo sucede con el IMSS. El IMSS, todos los hospitales, La Raza, el siglo XXI, hacen llegar sus necesidades de medicamentos, de material de curación y de todo lo que se requiere, ¿no? Se lo envían, entonces, el IMSS y el ISSSTE lo envían directamente a la Cámara de Diputados. El caso de la Secretaría de Salud concentra el presupuesto de todas las unidades y lo envía a la Cámara de Diputados. Perdón, no es cierto, a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda hace una valoración o una revaloración antes de enviarlo a la Cámara de Diputados. Ya con lo que tiene proyectado, porque ellos ya conocen ahora sí cuál podría ser la expectativa de ingresos, envía a la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el presupuesto o el proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto se desglosa o se envía a la comisión encargada del presupuesto en salud, que hay comisiones para diferentes secretarías. Entonces, pasa a la comisión de presupuesto en salud, ellos analizan y dicen si les parece bien y si no, hacen ajustes. Es importante saber o conocer que para que este presupuesto pueda presentarse, hay cabilderos, es decir, negociadores. Va gente de los gobiernos estatales, va gente de las presidencias municipales, de las regidurías, de las alcaldías de la Ciudad de México, del propio gobierno de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México recibe recursos federales, no genera sus propios recursos. Entonces, una vez que hacen el análisis y están los cabilderos, todavía, ya una vez que se autorizan las comisiones,
se envía al Pleno de la Cámara de Diputados. La ley de ingresos tiene que ser autorizada tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. El presupuesto no, el presupuesto solo llega a la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados en el Pleno decide si se autoriza o no el presupuesto. Aquí también hay que citar, porque pues entran ya todos los partidos políticos, entran los gobiernos estatales, aunque está prohibido, pero pues de todas maneras no les importa y entran a negociar. Y entonces están los en el Pleno, se somete a consideración el presupuesto. Hay dos condiciones. Una, que se apruebe totalmente o que se apruebe el presupuesto eh, en lo general y en lo particular, o nada más en lo general, pero con ciertas particularidades. Lo que quiere decir que el presupuesto no se autoriza del todo, sino porque están solicitando los partidos políticos que se hagan algunas correcciones. Y hasta que se subsanen esas correcciones, el presupuesto puede salir, reenviarse a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, una vez que lo autoriza, se lo envían a la presidenta para que lo publique en el diario oficial. Una vez que se publica en el diario oficial y que ya está autorizado, se regresa a la Cámara a la Cámara de Diputados, digo, a la Secretaría de Hacienda, y entonces la Secretaría de Hacienda hace el reparto del presupuesto. De tal manera que aquí puede haber recortes a ciertas partidas de gasto, o bien puede haber ampliaciones, que regularmente hay ampliación al presupuesto. ¿Por qué no llega el presupuesto de manera inmediata? Nosotros tenemos un presupuesto a base cero en el gobierno federal. Y ese presupuesto a base cero quiere decir que comenzamos de cero cada año. Por lo tanto, si no se prevén por parte de la institución los pasivos, es decir, las deudas, con el propio año, entonces entramos en una problemática, porque no van a tener dinero para eh, afrontar gastos entre el primer trimestre del año. Esa es parte de la problemática. No todos pueden manejar presupuestos. Es importante hacer eh, crear ¿cómo se llama esta? La carga para el próximo año. Es decir, hoy no los compré, pero yo ya hice la licitación y tengo el compromiso de que en enero me van a entregar. Por lo tanto, de acuerdo con mi previsión de gasto, tú me tienes que entregar los recursos ahorita, en enero, en febrero y en marzo, en tanto llegue el presupuesto del nuevo año. ¿Hasta ahí va bien? Sí. 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 Ok. Entonces, una vez que ya se da esta condición, el presupuesto siempre va a tener modificaciones. Y les pongo el ejemplo, el capítulo 1000, que es el de servicios personales. Hay incrementos salariales. Ese incremento salarial no está previsto todavía en el presupuesto. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda tiene un remanente o tiene una cantidad determinada para el incremento salarial, que puede ser del 5%. Y dice, bueno, mandamos 3.5 directo a prestaciones y 1.5 directo a sueldos y salarios.
y así es como se va identificando. Hay ocasiones en que llegan mayores ingresos. Es el caso que estamos viviendo ahorita. El precio del petróleo ha crecido de manera importante por la guerra de Estados Unidos en contra de Irán y de Israel en contra de también los países del Oriente. Entonces ha hecho que el precio del petróleo suba de manera importante. Esto es algo que no estaba previsto en el presupuesto. No estaba considerado que el precio del petróleo llegara a esos niveles. Por lo tanto, hay recursos adicionales y esos recursos adicionales se orientan principalmente a salud, educación y a seguridad. Entonces, por eso es la importancia y el cambio que se va dando en cada uno de los ejercicios. Así que bueno, pues tenemos mayores ingresos y hay mayor gasto. Bueno, ya una vez que cada unidad hospitalaria, cada entidad y cada institución tiene sus recursos, pues estos tienen que estarse reportando. Hay un sistema informático que se llama CIAF. Ese es el sistema informático financiero del gobierno federal y tiene formatos que se tienen que estar reportando. Algunos son diario, unos son cada tercer día, otros son semanales, catorcenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales. Al final del ejercicio se tiene que elaborar un documento que se conoce como cuenta pública, pero la Secretaría de Hacienda monitorea de manera constante el ejercicio del gasto a través de estos formatos. Hay ajustes, sin duda, porque hay instituciones que no se gastan los recursos y entonces hay que estarlos eh, reclasificando, ya sea para las propias instituciones o bien para otras instituciones. Supongamos, el Hospital General no se gastó el dinero cuando tenía que haberse lo gastado en el primer trimestre. Como no se lo gastó, entonces no se lo van a acumular, salvo que haya hecho una petición de reclasificación o de modificación de calendario y lo pase para otro mes, para abril o para junio, no sé. Entonces, salvo esas consideraciones, se puede eh, reclasificar el presupuesto o recalendarizar, ¿no? Es decir, no me lo gasté en esta partida, pero yo te pido me hagas una reclasificación y me lo mandes a esta otra partida, que es donde lo necesito. Ahora, la Secretaría de Hacienda a veces también envía el presupuesto a unas partidas que no corresponden. Entonces, hay que estarlo revisando y monitoreando para que el presupuesto que esté asignado en una partida que no corresponda, pues se reclasifique o se recalendarice, o las dos, a fin de evitar que el presupuesto se lo quiten a la gente. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Desde un origen, como ya les había comentado a los compañeros que abordaran el video de la Secretaría de Hacienda, les pedí que tomaran el video de la Secretaría de Hacienda, el tema 2 de cómo se elabora el presupuesto, pero el que elabora la Secretaría de Hacienda, ¿no? Tienen oportunidad para que después lo presenten y vean eh, que es parte de lo que ya les he estado diciendo yo en este momento. Entonces, así se elabora un presupuesto, pero hay comités. Cada unidad tiene un comité
de adquisiciones y participan todos. De tal manera que ellos son prácticamente los responsables de la asignación, distribución y gasto. Y eso es lo que tienen que realizar. Si hay errores, o no sé, está bien clasificado, pues en el área de financiera, como vimos y nos presentaron aquí a Ladies y Alexis y Liliana, ahí tenemos, es prácticamente el proceso administrativo, planeación, dirección, ejecución y control del gasto. El área financiera o recursos financieros, lo único que hace es registrar y controlar el gasto. Pero quien realmente compra, quien gasta, es el área de adquisiciones o el área de compras. Y ellos son los encargados de revisar que los inventarios estén de acuerdo con la propuesta o el calendario que se presentó en su momento. Por lo tanto, eh, si lo que propuso el director general, lo que propuso el director médico, lo que propuso el personal de enfermería, lo tienen que estar revisando de manera constante. Si esto no aparece tal y como lo solicitaron, habría que solicitar la aclaración al área de compras y luego al área de recursos financieros para decirle, a ver, tú me dijiste que teníamos un presupuesto de 100 millones de pesos. Dime en dónde están. Primero el área de recursos materiales. Es que compré todos los medicamentos que me dijeron. Compruébame que efectivamente compraron lo que yo les dije. Primera. Segunda, el área de enfermería también tiene que hacer la observación, ¿no? No solo el área médica, sino también el área de enfermería, porque también participó en esta adquisición. Y hacer una revisión puntual de lo que se había acordado, porque además les dan una copia, se firma una minuta y ahí quedan establecidos los compromisos de lo que se va a comprar. Y una vez que ya se cuenta con esto, tienen que estar también encargados de entregarlos a las áreas donde fue solicitado. Entonces, a ver, en una unidad hospitalaria de segundo o de tercer nivel, el que quieran, ¿qué servicios solicitaron pemprocilina? Valga el ejemplo, ¿no? No, pues ya se reparten a las áreas o a los servicios que solicitaron pemprocilina. Es evidente que si solicitan medicamentos para el cáncer, no se los van a estar repartiendo a consulta externa, ¿no? Tendría que ser al servicio de oncología y que efectivamente todo el material, todos los medicamentos que solicitaron, pues queden entregados al área de oncología. Y es algo que se tiene que estar revisando por parte no solo del área administrativa, sino del área médica propiamente dicha, porque ellos fueron los que hicieron la petición, lo que querían que se comprara. Y ahí, entonces vamos identificando si efectivamente se compró lo que se requería o no. ¿Qué solicitó el director general? ¿Qué solicitó el director médico? ¿Qué solicitó el área de enfermería? ¿A qué servicios iba destinado? ¿En qué cantidad? Porque no pueden estar comprando cualquier unidad, ¿no? O sea, en la raza no va a estar comprando el Hospital General y el Hospital de Especialidades y el Hospital de Gineco, pues no. Se asigna el presupuesto y de ahí se va distribuyendo, pero hay un área administrativa y hay un director general.
del IMSS, pero hay un director general también por cada hospital, ¿no? Y ellos están obligados a dar a conocer cuáles son los requerimientos, de acuerdo con la demanda eh, poblacional o derechohabientes. Y de esta forma es como se va haciendo o realizando las compras y se va teniendo un registro y un control del gasto, porque ya previamente fue autorizado un presupuesto. Pues bien, ¿algún comentario? No, ninguno. ¿Sí queda claro? Ninguno. Sí, Doc, sí, de hecho, sí, nosotros sí tenemos el video de la elaboración del presupuesto de la Secretaría de Hacienda, pero desafortunadamente no se escucha. Entonces, yo, si lo permite, la siguiente, ocasión lo podemos proyectar. Ok, me Viene parece bien. dentro de la presentación, Doc. Sí, sí, sí. Sí, sería muy, muy favorable. Es básicamente, yo se los dije de una manera muy eh, concreta, ¿no? Muy general, quiero decir. Se los dije de una manera muy general, pero pues sí sería conveniente eh, que va un poco más detallado eh, el video de la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Pues bien, ¿algún comentario, algún otro comentario? ¿Duda? Y porque llega a pasar de que, por ejemplo, a mí que estoy en un centro de salud, de repente nos llegan medicamentos que evidentemente no necesitamos, o sea, soluciones y demás, y lo manejan como una, ¿cuál es el nombre que me dijo el administrador? Lo manejan como un remanente de parte del hospital y nada más nos lo transitan a nosotros que no lo vamos a usar. A ver, ¿cómo decir? ¿Como un remanente? Ah, sí, así fue como el otro día me comentaron, que como un remanente y como ellos no lo iban a utilizar, nos lo mandaban a nosotros. Pero lo que a mí siempre me quedó es para qué nos sirven soluciones si nosotros somos una unidad de primer nivel que no tenemos ningún tipo de manejo de soluciones con los pacientes, ¿no? O medicamentos intravenosos o, vamos, otro tipo de insumos que no se utilizan. No lo reciban porque eso es parte de la corrupción. Cuando el momento que ustedes lo reciben, ellos dicen, pues yo ya lo pasé. Sí, pero esa compra se hizo, eh, no está, pues, no es necesaria. Y entonces en el momento en que se reparte, dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya lo entregué. Pues sí, pero dáselo a quien te lo pidió, no me lo mandes a mí, no te lo recibo. Porque entonces ahí se genera una responsabilidad, ¿eh? Es decir, si el medicamento o las soluciones se caducan eh, eh, o están inamovibles por alguna razón, eh, el órgano interno de control actúa en contra de los servidores públicos que, que se quedaron al final con el medicamento, con la solución, o sea, y ellos lo manejan como medicamentos o soluciones de lento o nulo movimiento, pero ya hicieron la compra. Entonces, Entonces, hay que un estar movimiento como muy, interno y nada. hay que estar muy pendientes de lo que se recibe, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Pues Yo, no, revisar bien el medicamento, porque luego entregan medicamento y solamente son las cajas. Y ahora ese medicamento lo deben. Sí, está Sí, bien también complicado sucede, eso. claro. También sucede, ¿eh? Sí, pues le digo que sí, es una experiencia propia que nos dieron medicamento y al momento de revisar iban a poner una dexametasona y sorpresa, no había dexametasona, nada más era la pura caja.
y esas se Claro, las cobraron. Ahora no claro. saben cómo tener, de dónde van a sacar el medicamento. Pues sí, eso es lo importante, les digo. Hay que estar muy atentos porque, pues, sin querer, eh, pues abusan de la nobleza de las personas, ¿no? Y eso, pues, no es nada benéfico ni favorable. Pero bien, ¿algún otro comentario? Yo tengo una duda. Sí. Tomando en cuenta lo que ya vimos del clasificador, este, eh, por ejemplo, ¿hay alguna forma de saber eh, si yo tengo, no sé, dentro de mis contratos que estoy haciendo a nivel hospitalario, si yo tengo que pedir ciertas, normalmente se manejan por partidas? Entonces, dentro de un mismo contrato, dentro de nuestro anexo técnico, que es como nosotros lo pedimos, todas las partidas para llevar a cabo el funcionamiento del servicio, llamémosle cirugía, llamémosle radioterapia, el que usted guste. Eh, Me llama la atención, por ejemplo, que si en algún momento yo quiero pedir, no sé, que me faltan colchones para el área de radioterapia, ese insumo está considerado como un equipo. Entonces, por lo tanto, se convierte en partida 5000, digámoslo así. Entonces, hay veces que ya no es posible llegar a pedir esos insumos porque esa partida es diferente y se pide de otra manera y bla, bla, bla. Entonces, es posible saber cómo se lleva a cabo ese proceso y cuándo es tiempo y dónde se piden esas partidas, por ejemplo, que son 5000 o que son equipos médicos, situaciones así. Se lo digo porque también, por ejemplo, pasa con los software. Si en el caso de banco de sangre, por ejemplo, que maneja un software que necesite específicamente para los aparatos, si en algún momento si te haces un contrato, lo ideal es que el propio proveedor trajera el software con esos aparatos. En su momento, si tú llegaras a tener los aparatos y quisieras contratar a un otro proveedor, el software es otra partida y entonces se convierte en un tema porque ya no sabes en qué momento entra una partida, en qué momento entra otra, cuál es el proceso de una y cuál es el proceso de otra. Eso a mí me llama la atención de cómo poder identificar cada partida, el tiempo y la forma en que lo debes de pedir. Ok. Les había, vimos la clase anterior, el catálogo de insumos. Sí, Bueno, ahí en el catálogo viene el software no es capítulo 5000, es 3000. sí. Entra en servicios generales. Entonces, ahí es preciso señalar, bueno, pues en tal partida eh, solicito que se adquiera el software, ¿no? Sí es factible que ustedes, cuando al área de compras, ustedes les dicen de manera específica lo que quieren y a qué concepto de gasto pertenece, no es necesario señalar la partida, pero el concepto, recuerden que vimos capítulo de gasto, concepto y partida, pero con que le señalen que en el concepto tal se adquieren los insumos que tienen que ver con el equipo de cómputo, es suficiente. Si Es, lo quieren hacer más explícito, pues ya en la partida. Yo no le veo mucho caso. es que a lo que voy es lo siguiente. Eh, por ejemplo, si ya se tardaron, no sé, ya me llevé desde enero hasta un ejemplo, ¿no? Digo, desde enero, ya me llevé enero, febrero y marzo para hacer mis contrataciones. Entonces, apenas en abril o en mayo me están dando mi contrato, por ejemplo. Ya me lo aceptaron, ya me dijeron que sí, ya me dieron el presupuesto. Entonces, cuando yo tengo que contratar un software, me llevo la sorpresa que yo tenía hasta abril para poder meterlo y solicitarlo.
Entonces, ese tipo de cosas son las que no entiendo y no comprendo dónde vienen, quién las impone, dónde lo busco. O sea, ese tipo de cosas, porque no hay un manual que te diga, es que esto era en abril y esto es en septiembre también. Ah, es que esto es en tal partida y esto es en tal. No sé si me doy a entender. Sí, claro, eso es responsabilidad del área de recursos financieros. Y puedes decirle al área de recursos financieros, ¿sabes qué? Necesito que me mandes el calendario de compras. Desde el principio, ¿eh? Es obligación del área de recursos financieros y también del área de compras enviar el calendario de gastos. Y entonces tú solicitas el calendario de gasto. ¿Y cuál es la asignación de la partida? Porque todo esto viene desde un principio. Como les expliqué, si hay un comité, el comité dice, ¿sabes qué? Necesito que compres computadoras. Eso sí es capítulo 5,000. Claro. ¿Para cuándo las vas a comprar? No, pues es que te voy a comprar eh, 5 computadoras en el primer cuatrimestre, otras 5 en el segundo y otras 5 en el tercero. Ok, mándame el calendario. Hay obligación de presentar, hay un calendario de gasto. Y ese, obviamente ya entendí que lo tiene que tener recursos materiales y a ellos quién se los da. Recursos financieros, de acuerdo con lo que se establece en el comité, ellos se ponen de acuerdo para hacer las compras, Ajá. tanto Eso, recursos materiales como recursos financieros, y establecen un calendario de compras. ok. Y hay un calendario de gasto. ¿Sabes qué? Mándame el calendario presupuestal y dime dónde estás incluyendo las compras que yo te pedí. Es Ok. obligación, ¿eh? Siempre hay calendario de gasto. ¿Por qué? Porque cada que se ejerce un gasto, eh, se tiene que registrar. El presupuesto viene calendarizado y dicen, me voy a gastar 100 pesos cada mes en cada partida de gasto. Ah, ok, está bien. 100 pesos en cada partida de gasto. Ahora, ya, yo te pido que me des a conocer. eh, además, el contrato. Y en el contrato viene establecido también cómo van a ser las entregas. Y se pide el contrato de que la empresa con la que se comprometió el gasto correspondiente. Por ejemplo, IBM me va a surtir el software. A ver, mándame el contrato de IBM. Los contratos los tiene recursos materiales, aunque también los firma recursos financieros. Y en el contrato viene especificado cuánto van a entregar. Entonces, pides el contrato o el pedido correspondiente y pides también que te manden el calendario de gasto. Ok. Así, simple y llano. Y lo solicitas por escrito, si quieres. Solicito que Ok. me envíes el contrato de lo que yo te pedí, con qué empresa fue y etcétera. Y solicito además que me mandes el calendario de gasto. ¿Cómo lo vas a comprar? ¿Cómo lo vas a pagar? El contrato y el pedido, o el pedido, según sea el caso, establece las entregas. ¿Cuándo me vas a entregar? Porque si no te entregan en el tiempo que está establecido, se sanciona la empresa. También viene por calendario, Perdón así que te como los interrumpa, mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Cómo? perdón por la interrupción, pero ahí depende mucho de tu unidad, David, porque si tú eres el subdirector, desde que se hace el plan anual de trabajo a través de la dirección general, vienen todas las divisiones y justamente la parte de la que es la dirección administrativa tiene que tener el calendario de juntas. Entonces, el director general, basado en su plan anual de trabajo, que tiene que estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a la partida presupuestal que le gire la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es como se hace el programa de gastos y las reuniones son muy seguidas antes de la licitación. Siempre está el director médico, el director general y el subdirector, y de ahí ya van los jefes de servicio, dependiendo del tipo de contratos que tengan. Hay contratos en paquetes, hay partidas
sueltas y como jefatura de servicio, por ejemplo, yo tengo dos contratos en mi servicio y me dicen, doctora, ¿le funciona, no le funciona? Y tú tienes derecho, antes de que se haga el concurso de licitación, de que te entreguen el contrato completo. Lo revisas y lo que dice el doctor, ahí viene el calendario, incluso vienen lo que son las sanciones si hay retraso por algunas de las partes. Y todo se va haciendo. Nosotros ahorita estamos en el periodo de licitación y es a nivel federal, porque como todo se hace a través de compras MX, se cierra al mismo tiempo. O sea, la licitación es pública y nosotros ahorita dijimos del Compendio Nacional. Quiero que vean que no hay de los materiales o medicamentos que ustedes requieren. Estamos hablando del Compendio Nacional. Y por ejemplo, yo te voy a poner así, para mi servicio yo encontré 5 materiales que son necesarios que no están dentro del compendio nacional. Eso significa que no van a estar en la consolidada, que yo tengo que ver que el hospital los compre. Entonces está el proceso de ETAS, en donde tú justificas por qué lo necesitas. Se solicita y se verifica a través del FOCON 2 en el almacén que no existe ese insumo. Se verifica en el área de compras y de financieros que el insumo de verdad no existe en el compendio nacional, porque se verifica eso en la red. Y si no está, entonces ya justificas y dices, yo necesito este software por tales motivos, porque eso sí es lo que le piden a la jefatura de servicio. Se entrega al comité y revisan. Y después te van a decir si usted conoce alguna empresa que esté licitando X material. Solo das los datos y ellos son quienes ya ven por funcionamiento, por costo, por lo demás, en cuál es en la que se va a ir, pero eso se hace a través de un FOCON 2, un FOCON 3, lo que es el área de recursos financieros, recursos materiales y el área de inventarios, porque sí debes de corroborar que no exista. Y entonces todos esos documentos se te entregan a ti, tú te quedas el acuse y te digo, como parte médica, a mí me preguntan, ¿este le sirve porque sí, porque no? Y sí le batallas. Por ejemplo, yo en los que pedí ahorita, tengo que tener muy justificado cómo se va a beneficiar mi servicio con la compra de X o Y material. Se mete y ya ellos el área de recursos financieros a través de su comité y obviamente pasa el director médico, dicen, sí, sí se le va a comprar porque sí está justificado y entonces ya te dan la suficiencia presupuestal, te dicen, sí nos va a dar la partida para esto y ya se mete a la licitación, pero en todo momento te dan tu contrato y ahí vienen los calendarios, como dice el doctor, de entrega, tienes que estar checando en el almacén si ya llegó, si no llegó, tienes que avisar, porque viene en ese calendario y dices, por ejemplo, a mí me iba a llegar un cartucho de un gasómetro, ¿sabes qué? No me ha llegado. Yo hablé al proveedor y el proveedor habló a almacén y me dijeron, llega en una semana, doctora, porque si no lo sancionan a ellos. Y lo mismo me ocurrió con unos monitores. Ahí sí hubo retraso en la entrega y a mí me habló recursos materiales, biomédica, hablé con la ingeniera porque pues ella se fue con una sanción. Y no sé, la verdad es que no sé cómo de dinero cómo le fue, pero al final me ofertó darme como otros accesorios de ese monitor como para que bajara su penalización. Pero es algo en lo que tú sí tienes que estar como muy inmerso, que era por eso lo del curso ese del módulo de contratos y ahorita hay otro, porque a nosotros nos obligan a hacer lo que es administración pública en la administración federal, porque lo acabo de hacer hace como 2 semanas y viene todo esto. Igual, ¿a dónde tienes que avisar y por qué tienes que avisar como personal de confianza? Pues, o sea, sí, sí, entiendo. Ujú. Yo también llevo el proceso de los focones, el 2 el 3 o sea, sí, sí los hacemos. La cuestión es que en teoría debería de ser así como tú me lo dices, ¿no? O como me lo comenta el doctor. El problema es que con nosotros no es así. Por ejemplo, yo puedo seguir trabajando este, enero y febrero sin contrato, porque no puedo quedarme sin dar el No, lo servicio. que pasa es que lo que ellos hacen son ampliaciones de contrato. Los Aún así, contratos tienen aún como así, sus aún tiempos. así he tenido
no he tenido contrato ni ampliación, porque obviamente solamente puedes hacer una ampliación del 20% dependiendo de lo que tú necesites, ya no puedes tener otra ampliación, necesitas un nuevo contrato. Pero cuando no tienes contrato, entonces ese es un tema. Lo que lo que yo iba hace rato era eso, que por ejemplo, yo puedo llegar, puedo estar en enero, febrero y marzo, por ejemplo, ¿no? Y apenas mi contrato va llegando de esos meses, y yo ya traigo un devengo que ya no es devengo, pues porque finalmente no tenía yo contrato. Claro. Entonces, o sea, son muchas cosas anómalas que hay. Entonces, a lo que yo voy es que, por ejemplo, en el hospital no lo hemos podido resolver, en la unidad hospitalaria hemos tenido que llegar más arriba a nivel central. Entonces, Es a que ahí nivel tendrían que central, hacer un proceso de auditoría, por porque eso quien te está digo, a fallando nivel es central. recursos financieros. Entonces, a nivel central es cuando yo llego, por ejemplo, en mayo, ¿no? Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Necesito 40 servicios, 40 contratos, 40 anexos, 40 todo. Pero el de banco de sangre necesita cierto software. Y te dicen, ah, pero ¿tienes contrato de software aparte? Ah, no. ¿Y eso cuándo lo haces? Ah, no, ¿qué crees que ya no puedes porque era en abril? Ahorita ya no puedes en todo el año. Entonces, yo a esas preguntas me refiero, o sea, ¿quién dice cuándo es a nivel central, sabes? O sea, no lo conozco porque en mi unidad hospitalaria no se lleva de esa manera. Entonces, esas eran las preguntas como muy específicas. Entiendo lo que ustedes me comentan, porque así debería de ser, ¿no? El proceso normal, por pasos, pero hay veces que no se lleva a cabo así. Pues es que ahí suena como a desviación de recursos, entonces sería más como solicitar un proceso de auditoría. Sí, pero independientemente de eso, antes de que finalice el ejercicio, por ejemplo, antes de que finalice 2025, el presupuesto se autoriza por ahí del mes de agosto, salvo cuando es periodo de elecciones presidenciales, se autoriza, me parece que en octubre, pero por ahí del mes de agosto se tiene que estar solicitando para el siguiente o junio o julio, se tiene que estar solicitando el presupuesto para que se asigne a partir del mes de enero del año 2026. ¿Sí me explico? Sí, Cuando se elabora el anteproyecto de presupuesto, se tiene que solicitar que necesitas los insumos para el primer trimestre o cuatrimestre del año, para que lo prevean. Y subsecuentemente, ¿cómo quieres que se te otorguen los recursos? Pero es algo que se tiene que prever desde un principio, ¿no? Por eso la importancia de conocer lo que es el anteproyecto de presupuesto. Es decir, ¿sabes qué? Yo para el próximo año, y por eso son los comités, para el próximo año necesito esto, pero quiero que en el calendario quede asentado que lo requiero a partir de enero. O durante todo el año necesito en enero esto, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y así tal cual. Ese es mi calendario y esto es lo que yo pido. sí, es que a lo que voy es esto. Por ejemplo, yo lo planeo, ¿no? De hecho, se entregaron todos los anexos y las solicitudes para contratación desde, desde agosto precisamente. Pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre y cámbiale esto, cámbiale aquello y no es posible esto, es demasiado, mándame productividad, no se ajusta, bla, 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 bla. Chistes que pasó enero, pasó febrero y entonces nunca se ajustó. Entonces, a eso voy. O sea, la unidad sí trata como en algún momento de prever toda esta cosa, porque se supone que para eso trabajas todo el tiempo para no tener este tipo de situaciones, pero no se logra. Ok, la importancia es dejárselo por escrito. ¿No te hacen caso? Déjalo por escrito. Es lo que te comentaba. O sea, que es importante, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Y que te contesten por escrito que no puede ser de esa forma. Porque si nada más lo platicamos o lo Claro. hablamos por teléfono, pues no hay manera. Entonces, lo importante es dejar por escrito. A ver, esto es lo que yo requiero. Contéstame por escrito que no se puede. O dame la propuesta. ¿Cómo lo vas a hacer? Estas son mis requerimientos. Estas son mis necesidades. Dime cómo va a ser. Ujú. ¿Ok?
Listo, Doc, muchas gracias. Sí, porque si no queda por escrito no hay nada. Y siempre es durante el año en el que se está formulando el proyecto de presupuesto. Es decir, yo necesito para el 2027 esto. Desde que empieza la propuesta, desde ese momento se tiene que dejar por sentado, por escrito, cuáles son tus requerimientos. Y que te digan que no, ok, entonces dime cómo me lo vas a dar. Y que tengan el calendario de gasto. Eso que dice, 10. ¿Sí? Eso es lo importante. Si no lo dejas por sentado, por escrito, pues no, nadie te va a hacer caso, ¿no? O sea, va a seguir pasando lo mismo. Te van a decir, no hay, o no me lo pediste en tiempo, o se tuvo que ajustar el calendario porque pues tú no me dijiste cómo lo querías. Entonces, de manera importante, a ver, de manera precisa, esto es lo que yo necesito, corresponde a esa partida de gasto y lo quiero con este calendario, para que se quede en esas fechas, me lo entregas en esas fechas. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Digo, si hay más dudas, lo seguimos platicando, ¿no? Pero bueno, por hoy lo dejamos ahí y continuamos entonces eh, el día 9 de mayo, porque el próximo sábado no tenemos clase. Chido, gracias. Pásenla bien, un abrazo, que estén muy bien, me dio gusto saludarles. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas Que se noches. siga recuperando. Igualmente. Gracias por el apoyo, gracias por su atención. Hasta luego. Algo más. Bye. Mi